Muy buenos días a todos los que nos ven a través del en vivo de todas las redes sociales y a todos nuestros hermanos que estamos acá reunidos en la casa de oración. Queremos con todo el corazón que sean bendecidos y edificados con la palabra que vamos a compartir en esta mañana. Gloria a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, se nos comparte una parábola sobre un joven que decidió irse de la casa de su padre. Pasaron muchas cosas. No voy a predicar efectivamente o exactamente en el hijo pródigo. Quiero tomarlo de referencia antes de entrar de lleno al mensaje que les quiero compartir en esta mañana. Este joven, después de muchas cosas equivocadas que hizo, se dio cuenta que debía volver a casa de su padre, que no podía continuar llevando la vida que estaba llevando hasta ese momento. Y él dijo, volveré a casa de mi padre. Pero luego de haber sido golpeado tanto. Pero muchos de esos dolores fueron causados por sus propias decisiones, que es lo que sucede en la mayoría de las veces con nosotros. Pero eso, cuando lo traemos a nuestra vida espiritual, nos compara cuando nos alejamos de la casa del Señor y nos vamos por cualquier razón, ya sea que fue porque cayó en pecado, ya fue porque se disgustó con los pastores y no quiso regresar, porque se peleó con alguien, algo no le pareció y usted simplemente no quiso volver, se quiso ir. Pero ¿qué sucede con los que están dentro de la casa del Señor y tienen un corazón pródigo? Que aún estando dentro de la casa del Señor, están lejos de Él. Isaías, en su capítulo 29, en el versículo 13, nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice, pues, el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra? Pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. En muchas ocasiones, hermanos, nosotros estamos aquí, como le decía, en la casa de oración, pero no siempre estamos conectados con Dios. A veces nos conectamos con cualquier cosa menos con el Señor. Nunca tal vez, si tengo tantos años de estar en la iglesia, de estar en los caminos del Señor, pero en realidad en todos esos años, en todo ese tiempo, ¿cuántas veces has vivido la palabra del Señor? Es algo muy diferente. Aquí nosotros gozamos, disfrutamos la palabra de Dios domingo a domingo, la recibimos y a veces somos conmovidos en el momento. Y decimos, qué bueno, qué bonito, pero saliendo de aquí se nos olvidó el mensaje que fue predicado. Y nos olvidamos del Señor y volvemos a la misma vida de siempre, que no es la que Dios quiere de usted y de mí, sino la que usted y yo estamos viviendo porque nos da la gana. Conociendo a Dios, conociendo al Señor, conociendo de Dios, estando dentro de la iglesia, tenemos corazones pródigos, lejos de Dios. Derrochamos en lo que no es correcto. Porque dice que la palabra pródigo significa que es una persona que desperdicia y consume sus bienes en gastos inútiles, sin medida ni razón. Pero trayéndolo a nuestra vida espiritual, no me voy a referir a lo material, sino a lo espiritual que recibimos de Dios. Dones, talentos. Y no los echamos a andar porque a veces nosotros mismos bloqueamos el fluir de Dios en nuestras vidas porque simplemente algo no me parece en la iglesia. Porque yo no estoy de acuerdo con los pastores, porque no estoy de acuerdo con un hermano, por algo, y no quiero echar a andar lo que Dios me ha dado a mí. Y empiezo a desperdiciar en lugar de echar a andar lo que Dios ha entregado. Todos tenemos talentos, hermano. Tal vez no los hemos querido desarrollar. No hemos permitido que Dios los desarrolle en nosotros.
Hay hermanos que yo estoy segura que deben tener una voz muy linda para alabar. Hay otros que deben de tener el don de predicar, pero les da miedo, dice, me da miedo, me da pena y no dejan que Dios se desarrolle en los talentos que le ha dado. Y eso es desperdiciar lo que el Señor nos ha dado y no echarlo a andar. A veces, hermanos, yo sé que la vida del creyente, y lo digo obviamente por experiencia propia, no es fácil, enfrentamos muchas dificultades, muchas cosas. Y van a haber situaciones dentro de la iglesia en las que usted quizás no esté de acuerdo. Yo misma aún, en mis 16 años en los caminos del Señor, yo he diferido muchas veces con muchos siervos, pero eso no significa que yo me voy a volver enemigo de ellos, ni voy a permitir que en mi corazón haya algo que impida el fluir de Dios en mí, porque otra persona no está haciendo o actuando como yo digo. Esto lo aprendí hace muchos años, porque aún yo, cuando recibí a Cristo, hubo cambios radicales, pero hubo otros que han tenido procesos durante todo este tiempo. Uno de ellos, cambio radical, fue el carácter. Y fue tremendo. Porque antes de conocer a Cristo, yo era muy orgullosa, muy impulsiva. Yo no le iba a esperar segundas razones a usted. Muy malcriada. Y habían cosas del carácter que tenían que ser cambiados inmediatamente. Pero si usted a estas alturas, que tal vez tiene años de andar en los caminos, y usted me dice que todavía es orgulloso, que es rebelde, que es malcriado, que es malagradecido con Dios y un montón de etcétera, hermano. Si usted me dice que a estas alturas, entonces yo le voy a decir que usted necesita nacer de nuevo. No podemos decir que amamos a Dios y estoy odiando a mi hermano que se sienta a la par mía. No podemos actuar de esa manera si decimos conocer a Cristo. Tenemos que reflejar a nuestro Señor Jesús. No es fácil, hermano. Cuando el apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, ciertamente usted y yo no nos vamos a ir a clavar a una cruz. Eso es falso. No lo vamos a hacer porque eso le pertenecía únicamente al Señor. Llevó todos nuestros pecados y nos hizo libres. Pero sí, imitar al Señor ¿en qué? En el perdón, en el amor, en la misericordia hacia los demás. Y a veces no hay misericordia ni aún dentro de la iglesia que decimos que somos lo que representamos a Cristo. ¿Cuántas personas se han ido de la iglesia porque han sido lastimadas? Muchos dirán inmadurez. Muchos sí, es cierto, actúan. Pero otros no es por inmadurez. Fueron tan lastimados que tienen temor de volver. Y Dios, en su infinito amor, nos permite aún seguir enseñando la palabra. ¿Para qué? Nos edifiquemos nosotros y para que esos que están ahí escuchando puedan volver. No a la iglesia, no a mí, a Cristo. Porque si usted vuelve a Cristo, hermanos, usted va a tener la libertad, el gozo de venir a la casa del Señor. Y usted no va a sentir que nada lo va a detener porque su mirada está puesta en Cristo. No es fácil, como les digo. Yo sé, todos aquí hemos pasado procesos difíciles. Tal vez unos más que otros, unos más difíciles que otros. No podemos comparar el proceso de uno con el otro, pero todos hemos vivido procesos. Y en ese momento, en ese tiempo, Dios está ahí siendo fiel a pesar de nuestro comportamiento, a pesar de que hemos sido malagradecidos con Él. ¿Por qué esperar ser tan golpeados para volver a la casa de nuestro Padre? Somos tercos los seres humanos. Somos tercos. Y a veces queremos que ser arrastrados para luego nosotros ponernos a reflexionar y decir, es momento de volver a la casa de mi Padre y decirle que he fallado,
que he pecado. Los seres humanos, o nosotros, los demás creyentes, a veces nos jactamos de no perdonar, pero Dios sí perdona. Y créame que ese perdón es el que más me interesa, porque ese es el que me va a llevar a la salvación. Lo cual no significa, obviamente, que yo voy a enemistarme con alguien más. Claro que no, porque el Señor dice que guardemos nuestro corazón, que nos guardemos de nuestros pensamientos, porque la mente es veloz, hermano. Pensamos mal en un segundo. Tal vez alguien pasó por enfrente de usted y dice, ni me saludó, me hizo mala cara, y tal vez la persona ni lo vio, porque a veces eso suele suceder. Uno pasa enfrente y uno no ve a la persona, o tal vez no logra distinguirla por prisa, por alguna cosa, y uno ya se lo toma a pecho y ya dice, no, es que le caigo mal seguramente. No se haga ideas, no se haga ideas. Usted es libre, pero no para pensar lo que usted quiere, sino para llevar su mente a la mente de Cristo. Como les decía, todos pasamos procesos, dificultades en las cuales a veces nos sentimos solos. Nos sentimos solos, decimos estamos abandonados, nadie nos quiere hablar y a veces dicen, ni el pastor me manda un mensaje. Señores, por favor, cuando nosotros tenemos la palabra, lo cual no digo, como decía nuestra hermana Irene en uno de estos mensajes, es cierto, a veces nosotros necesitamos a alguien físico a la par, que te dé un abrazo, que uno pueda sentir. Los seres humanos somos así, reaccionamos más con lo tangible, con lo que podemos tocar, porque a Dios no lo vemos, pero usted sabe que está ahí, lo siente en su corazón, en su espíritu lo siente. Usted sabe que Dios no lo ha abandonado nunca, pero a veces necesitamos como que ese abrazo reconfortante y que le diga que todo va a estar bien. Pero cuando a veces no es posible que haya alguien ahí, no nos debemos olvidar de que Dios sí está ahí. Y no comportarnos malagradecidos con el Señor. La palabra del Señor nos dice en Jeremías que el corazón es engañoso y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice ahí el escritor. Solamente Dios que nos escudriña. Pero usted no le dé cabida al enemigo. Hermanos, porque este es el enemigo que siempre actúa de esa forma. Queriendo ponerle a usted ideas, pensamiento y ver cosas aunque ni siquiera existen para que usted haga una fortaleza en su corazón de resentimiento, de algo, para que usted no tenga una comunión con alguien. Y más cuando se trata del cuerpo de Cristo. El enemigo siempre va a querer dividir la iglesia. Ese es su trabajo. Él quiere dividir la iglesia porque una iglesia unida, hermano, no va a haber diablo que le haga frente. Nunca. Pero si empiezo yo, imagínese, a hacer una fortaleza en mi corazón de enemistad y empiezo a alejarme de usted y usted, me termino alejando de Dios también. Por mucho que uno pueda aparentar tanta comunión con el Señor. Pero mi corazón no le puedo permitir eso al enemigo. Porque al final los que terminamos perdiendo, usted y yo. Porque nos desconectamos del Señor. Y un corazón que se llena de tantas cosas negativas, difíciles de poder resolver humanamente hablando. Porque hay cosas que solo Dios puede romper en nuestros corazones. Por ejemplo, la raíz de amargura. Solo Dios la puede romper. La falta de perdón en nuestro corazón, Dios es el único que la puede romper cuando nosotros nos negamos a perdonar. Y ese es, hermano, un obstáculo en la oración. Usted se puede desvelar en la madrugada, usted puede hacer ayuno, pero si tiene un corazón con falta de perdón, hermano, es probable que eso no le esté ayudando mucho. Tiene que perdonar. No podemos tener un corazón así, con falta de perdón, con falta de amor. La otra vez que estábamos adorando aquí en la iglesia y estábamos todos
en una sola voz, adorando. Y qué bonito se siente. Y vino a mí una palabra en mi corazón, ¿verdad? Y yo recibí como que el Señor decía, no quiero labios que solo se muevan para cantar. Quiero corazones rendidos a mí en obediencia. Yo me conmoví mucho sintiendo esto en mi corazón, ¿verdad? Yo no les estoy diciendo, Dios me dijo, no, es algo, sintiendo esto en mi corazón, era algo que yo sentía en mi corazón. Y yo empiezo a hablar con el Señor y yo decía, sí, Señor, hay tanta falta de amor en la iglesia y tanta falta de comunión, de misericordia. Sabemos que necesitamos de Dios, pero a veces dejamos a Dios en último lugar. Porque aquí nadie desconoce que necesitamos de Dios a cada momento. Abrir nuestros ojos en la mañana es una misericordia de Dios, es una gracia, es un regalo del Señor. Pero a veces tal vez ni siquiera le damos gracias a Dios por ese nuevo día, sino que andamos afanados pensando en lo que vamos a hacer en el resto de ese día. Hasta ya estamos pensando cómo lo vamos a terminar. Me voy a acostar rendida. Dice, tal vez se está abriendo los ojos en ese momento. Me voy a acostar rendida porque tengo tantas cosas que hacer. No han ni iniciado el día. Cuando nosotros debemos iniciar dándole gracias a Dios por todo. Y que en ese día sea Él quien nos ayude para que todo nos pueda salir mejor. No me estoy saliendo del tema con esto que le digo del corazón pródigo. Porque como les decía al inicio, estamos dentro de la casa de oración. Estamos alabando, decimos nosotros, honrando al Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Tal vez porque hay un pecado oculto en nuestras vidas. Tal vez porque no hemos sido sinceros con el Señor. Tal vez porque no hemos perdonado. Tal vez aún hasta dentro de las familias hay falta de perdón. Y si usted no puede amar a su hermano de su sangre, no me diga que va a amar a alguien que no es nada suyo. Nada suyo sanguíneamente hablando, ¿verdad? Porque ya estando en Cristo todos somos una sola familia. Pero a veces nuestro corazón, hermano, está en esa condición y Dios no quiere que usted y yo divaguemos en esas cosas. Tiene que haber firmeza en el cristiano. O somos o no somos. Porque como dice Apocalipsis, que el Señor no quiere gente tibia. O estamos fríos o estamos calientes. Pero cuando hay una vida tibia, hermano, podemos venir domingo a domingo. O toda la semana si usted gusta. Toda la semana podemos estar reunidos, pero si usted no viene con un corazón dispuesto a recibir y a que Dios le quite todo lo que usted tiene un corazón pródigo. Usted tiene un corazón que no se está enfocando en lo real, que es Dios. Cuando usted no admite que el enemigo le ponga ningún tipo de trabas, porque él va a actuar de esa forma, pero usted tiene autoridad, poder y decir y rechazarlo al enemigo para que eso no vaya más allá de usted. No puede haber crecimiento espiritual en alguien que se estanca con algo que puede ser su debilidad. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos debilidades. Puede ser nuestro carácter, los hijos, ministerios, dones, algunas cosas. Tenemos nuestras debilidades. Y a veces, si nos dan en ese punto, se nos olvida de que somos creyentes. Y no puede ser así. Yo sé que también no es que vamos a andar, ¿verdad?, todo el día, porque hay momentos difíciles y de dolor que pasamos todos que quizás usted no va a sonreír en ese momento. No va a sonreír. Pero cuando nuestra confianza está puesta en el Señor, sabemos que vamos a superar eso. A veces, hermanos, nos dejamos dominar por la
malas cosas que pasan en nuestras vidas y hasta nos desquitamos con los demás. Y nadie tiene culpa. Cuando estábamos reflexionando en esto del hijo pródigo, fue algo que él quiso hacer. Él simplemente tomó la decisión de irse y desperdiciar todo lo que era del padre. Aquí no debemos olvidar que la hacienda o la riqueza o los bienes le pertenecían al padre, pero el padre quiso compartirle a sus hijos y él pidió lo de él. A veces nosotros le pedimos dones, ministerios al Señor que queremos muchas cosas y desarrollarnos en la vida cristiana, en la vida espiritual. Queremos desarrollarnos. Pero si nuestro corazón no se ha conectado con el Señor, genuinamente, hermanos, ¿para qué queremos los dones entonces y los ministerios? ¿Para derrocharlos, para echarlos a perder o para sentirnos más espirituales que otros? Dios no nos da los dones y los ministerios para eso, sino para edificación de la iglesia. Mire que cuando más recibimos, más responsabilidades tenemos. Porque si le dice, vaya, va a predicar. ¿Y por qué yo? Usted tiene un don, tiene un llamado, tiene un ministerio, tiene que desarrollarlo. O sea que cuando nosotros tenemos eso, tenemos que echarlo a andar y tenemos que olvidarnos de que vamos a estar con la pereza. No podemos ser haraganes cuando han puesto en nuestras manos dones y ministerios. Hay que echarlo a andar. Y más cuando yo se los he pedido al Señor. No sé si alguno de ustedes ha recibido algo que nunca le pidió al Señor. Porque como la palabra del Señor dice que el Espíritu reparte como Él quiere. Porque quizás usted le está pidiendo un don al Señor, pero no es ese el que Dios le va a dar, sino otro. Porque Él sabe que es ese el que usted va a desarrollar. ¿Verdad? Pero han sido entregados para edificación de la iglesia. Y tiene que haber un corazón de servidor. Cuando hay dones y ministerios, tiene que haber un corazón de servidor, hermanos. Dios no le va a dar a gente que quiere vivir solo sentada. A gente que no quiere echar a andar los talentos. Ya conocemos lo de la parábola de los talentos. Entonces los echaron a producir, duplicaron. Pero vino otro, aún sabiendo lo que era su Señor, lo escondió. Y usted y yo sabemos lo que Dios es y que Dios nos va a demandar de los que nos ha entregado. Por ejemplo, los pastores tenemos que dar cuenta de las ovejas. No en sí de sus pecados, porque usted carga su propia responsabilidad, pero sí de la enseñanza que se le da a la iglesia. Porque la responsabilidad como pastores es enseñar la sana doctrina, o sea, la palabra del Señor, la verdadera palabra del Señor, sin estar metiendo cosas incorrectas. Esa es nuestra responsabilidad. Y luego esa responsabilidad, cuando usted recibe la palabra, queda en sus manos y usted sabe qué va a hacer con lo que le ha sido enseñado. El corazón conectado con el Señor. Si usted se desconecta tantito de Dios, si usted se desvía, si usted se distrae, porque somos tan fácil de distraernos con cualquier cosa. Prueba de ello que si estamos aquí, sucede un ruido allá atrás, la mayoría voltea a ver. Nos distraemos tan rápido. Y en nuestra vida espiritual, y más, hermanos, en estos tiempos finales, o sea, tan difíciles que se están viviendo, creo que no estamos para distracciones. Y se lo dice a alguien quien ya recibió esta palabra, no estás para distracciones, Sonia. Y yo me lo decía, no estoy para distracciones, porque ya hubo un momento en que yo me distraje. Y yo digo, no estoy para distracciones, he sido llamada para algo. No para ocupar un lugar nada más, solo para hacer un bulto. He sido llamada para algo. Entonces mi corazón tiene que conectarse con Dios o reconectarse, como usted lo quiera ver en el caso como usted esté. Yo no le voy a decir o no le voy a preguntar y que usted me responda en este momento si está viviendo lejos del Señor, si está honrando solo del labio y su corazón está lejos. No, cada uno de nosotros nos vamos a revisar. Cada uno nos vamos a examinar.
Pero lo importante de la palabra, hermano, no es solo escucharla, sino que al momento que nos analicemos, digamos, yo ya no quiero ser igual. Qué bonita la alabanza, renuévame, Señor. Claro que sí, necesitamos renovación, muchos. Necesitamos entrar en remodelación con el Señor, iniciando de nuestro corazón, porque la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si usted no tiene su corazón lleno del Señor, de lo que usted menos va a hablar va a ser de Jesús. Y si usted va a visitar a alguien, usted va a hablar de todo el mundo menos de Cristo. Entonces, cuando hay un corazón lleno de Cristo, si usted va a hablar de alguien es porque usted dice, quiero ir a verlo, quiero ir a visitar. Usted va a hablar algo edificativo, pues, a eso me refiero. Pero cuando nos distrajemos con otras cosas, cuando no nos enfocamos en lo que Dios nos ha mandado, estamos, hermanos, perdiendo mucho. Por eso le digo, cada uno de nosotros sabe la condición en la que está. Uno puede predicar muy bonito, uno puede alabar muy bonito, pero si su alabanza o su prédica solo es de labios hacia afuera y hacia adentro no fluye nada, somos como dice Pablo, címbalo que retiñe, o sea, algo que solo hace ruido en el momento. Y la vida del creyente es hacer ruido hoy, mañana y siempre. Sí, hermano. Y no es pegar 4 gritos, ni que usted vaya a poner su equipo de sonido a alto volumen con alabanzas para quererle dar al católico que vive al otro lado de su casa. Eso no es de creyente. Sino que su vida y mi vida, el testimonio que vamos nosotros a dar a los demás, ese es el que tiene que hacer ruido. Ese es el que tiene que hacer ruido, sin necesidad que usted grite o le vaya a decir 4 cosas a alguien porque usted no está de acuerdo. No. El mayor ejemplo que nosotros damos es nuestro testimonio. Lo que usted es en su casa, esa es la persona que usted realmente es. Quien más lo conoce es su familia. ¿Por qué cree que muchos después dicen, y ahí va para la iglesia después que me dijo 4 cosas? Nuestra familia nos conoce y las personas que están alrededor de nuestro hogar, nuestros vecinos, nos conocen. Y por eso es que le digo que es el testimonio que juega un papel muy importante en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que somos cartas leídas. Quizás cuando teníamos una vida secular, su vida no le importaba mucho a sus vecinos. Pero ahora que usted es creyente, les interesa demasiado. ¿Por qué? Porque ellos quieren ver a Cristo en su vida y en la mía. Y yo sé que todos los que han pasado por situaciones así no me van a dejar mentir, los que tienen vecinos. Y saben que viven muy pendientes de la vida del creyente. ¿Por qué? Porque están esperando el momento en que nosotros caigamos. Yo veía, ayer casualmente, en una de las redes sociales, estaba un pastor predicando, estaba la congregación, y llega un joven, prácticamente desnudo, solo con un short, y llegó hasta el altar a postrarse. Y solo me acordé de la parábola del hijo pródigo. Volvió a casa de su padre, ese joven. Seguramente esa persona ya conocía de la palabra del Señor y se había ido. Solo Dios sabrá por qué razón. Pero ya cansado de tantas cosas, decidió volver a la casa de su padre. Entonces, quizás usted ni yo, tal vez no estamos en grandes pecados, pero ante Dios pecado es pecado. Pero quizás no estamos viviendo una vida doble ni estamos haciendo otras cosas terribles, pero a lo mejor nuestro corazón se ha apartado del Señor. Por cualquier razón, no lo sé. Solo usted conoce, yo conocemos. Pero a lo mejor se ha apartado por alguna razón. Entonces es tiempo de que nuestro corazón lo volvamos al Señor. Ahí mismo, en Jeremías, en el capítulo 29, igual versículo 13, la casualidad, ¿verdad? Dice el Señor,
Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. El único que conoce nuestros corazones es Dios. Dios sabe cómo está mi corazón delante de Él en este momento. Cómo estaba antes de ponerme en este lugar. Él conoce mi corazón. Usted se puede imaginar cualquier cosa. Usted puede decir, pues que debe tener un corazón bonito. Otros tal vez dirán, quién sabe, no me la creo. Pero Dios sí conoce mi corazón. Y Él sabe. Y a veces nosotros mismos nos podemos engañar de que estamos haciendo algo bueno. O que a nuestra manera de pensar creemos que es bueno. Y la palabra del Señor también nos dice que a lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Por eso es que siempre hay que pedir la dirección del Señor. Siempre hay que pedir la dirección de Dios en nuestras vidas. Para todo, aún que creamos nosotros que para cierta cosa no la necesitamos. Pero siempre se necesita. Entonces, si su corazón, por alguna razón, se ha alejado del Señor, déjelo que vuelva. Déjelo que vuelva a la casa de su Padre. Porque el único que puede sanar su corazón de cualquier cosa, ya sea de dolor, quizás ha sido lastimado mucho, quizás ha recibido traición de una persona a la que usted amaba mucho y eso le está doliendo a usted. Y quizás ese mismo dolor tampoco la está ayudando a que usted avance. Deje que Dios se lleve ese dolor. Deje que Dios le sane su corazón para que usted pueda volver a él y sea una criatura, un creyente, un hijo 100% para Dios. Porque yo no puedo decir estoy 80-20 hoy y mañana 50-50 y después otro día como todo me salió bien hoy ando al 100. No podemos. Yo sé que a veces podemos andar los ánimos bajos. Pasan muchas cosas en nuestras vidas que podemos desanimarnos por situaciones que pasan en nuestras vidas. Pero cuando nosotros sabemos en quién hemos creído y en quién hemos confiado, nos volvemos a levantar. Porque Dios no va a dejar que usted se quede ahí, porque su confianza está en Él. Pero tiene que permanecer la confianza en el Señor y volver nuestro corazón a Él. Dios no quiere que nosotros sigamos permaneciendo en el estado en el que se pueda o me pueda encontrar en este momento. Es que hay gente con corazones obedientes, con corazones llenos de amor y de misericordia hacia los demás. Tiene que haber misericordia hacia los demás, hermano. Y el amor y la misericordia no es que usted la va a demostrar yendo a ir casa por casa y dándole un quintal de comida a cada persona, no. Eso es algo material que sí bendice. Pero doblar rodillas e interceder por alguien, hermanos, eso es poderoso. Eso es poderoso. Hay gente aquí que a lo mejor ni siquiera se imagina que las menciono en mis oraciones. O a lo mejor yo ni me imagino que alguno de ustedes me mencione en sus oraciones. Pero Dios sí sabe y esas oraciones van a dar fruto. Van a dar fruto. Y eso le bendice a ustedes su vida. Intercedamos uno por otros. Digámosles, pidámosles al Señor que Él nos ayude a tener un corazón obediente a Él. La palabra del Señor habla de un siervo que todos conocemos, que dice que su corazón era conforme al corazón de Jehová, pero fue un hombre lleno de errores también. Entonces no nos creamos que somos perfectos. No, Dios sabe que somos imperfectos, pero también Dios sabe que tenemos la capacidad de hacer las cosas bien y de estar direccionados por su Santo Espíritu. Podemos hacerlo. Dios sabe que hay capacidad. Si Dios no supiera o no viera capacidad en nosotros, ¿usted cree que Dios nos va a entregar dones y ministerios? Pero Él sabe que hay capacidad en nosotros. Pero debemos tener un corazón rendido al Señor. ¿De qué sirve tener tantos dones, tantos talentos y tantas cosas si no hay un corazón lleno de amor? Como el apóstol Pablo decía, aún su cuerpo podría ser entregado, quemado, pero si no hay amor, nada soy.
También el Señor Jesucristo hablaba de unos hombres que se le acercaron y le dijeron que en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidad. Y el Señor le dijo, apartados de mí, no los conozco. Tenían talentos, tenían dones. Pero ¿qué había en ellos entonces que el Señor no los conoció? Su corazón quizás no estaba como Dios quería que estuviera. De igual forma nosotros nos podemos llenar de dones y de talentos, pero si no va acompañado con un corazón rendido al Señor, hermanos, nos estamos engañando solos. Entonces, es tiempo de que nuestras vidas se rindan realmente al Señor, si en el caso que no lo estuviera, ¿verdad? Hablo para la iglesia en general, porque hay muchos hermanos que nos están viendo a través de la transmisión y que seguramente han tenido muchas dificultades o hay cosas que están dentro de las congregaciones donde están o quizás con un familiar y ellos sienten que no les ha dejado avanzar en su vida espiritual. Entonces es tiempo de dejar todo eso atrás, como dice Pablo, dejando todo atrás, me extiendo hacia adelante. El creyente tiene que extenderse hacia adelante, no podemos vivir solo del pasado. Es que mi hermano, mi mamá, mi hermana me hizo esto y mi esposo me hizo esto. Deje eso. Tiene que avanzar, tiene que ir hacia adelante. Dios no quiere que usted viva en el pasado, porque hay más cosas mejores adelante. Hay cosas mejores adelante. Tiene que dejar atrás, tiene que aprender a perdonar. Ya lo que pasó, pasó. Si esa persona no le quiere perdonar a usted ni le quiere pedir perdón, es su problema. Siga a usted, que es la que conoce la palabra del Señor, que es la que sabe, la que tiene el conocimiento y que quiere seguirse desarrollando. Entonces hay que echarle adelante. No nos detengamos por nada, no le sigamos dando ese permiso, ese poder al enemigo de seguirnos manteniendo atados a cosas que ya pasaron. Hay que liberarse, debe tener usted el corazón libre para servirle al Señor, para llenarse de Él. Porque si usted continúa con ese pensamiento de algo que pasó hace 10 años, 5 años atrás, y usted continúa con eso, eso no la va a dejar avanzar. Necesita soltar eso. Esto es algo que yo lo vivo con mi madre día a día. Tal vez usted no se quiera dar cuenta de mi vida familiar ni nada, no me está preguntando. Pero hay cosas que mi madre no ha soltado de hace 16 años atrás. No le ha permitido seguirse desarrollando. Entonces yo le digo a ella, usted tiene que volver su corazón al Señor. Tiene que dejar que su corazón siga divagando. Y es una mujer de ayuno y de oración desde que yo tengo memoria, hermanos. Yo recuerdo que me despertaba y yo veía a esa mujer de rodillas a la par de su cama a las 3 de la mañana, 2 de la mañana. Estaba en ayuno y oración. Y hoy le ha dado el poder al enemigo de poner una barrera en su corazón y no dejar que Dios se siga desarrollando en ella. Y una mujer a la que Dios le había dado talento y dones, pero los ha enterrado. Ha tenido un corazón pródigo porque se ha alejado y ha derrochado, malgastado lo que Dios le ha dado. Entonces tenemos que echar nosotros fuera de nuestras vidas esas cosas y rendirnos al Señor. Rendirnos al Señor. Esto no es, hermano, como que digamos, bueno, ya ni modo, esto es lo único que me queda. No, no es con ese pensamiento, sino que Dios lo es todo. Dios lo es todo. Y cuando aprendemos a reconocer de que Dios lo es todo en nuestras vidas, nos rendimos a Él. No ponemos excusa. No seguimos divagando en nuestro pensamiento, ni seguimos estando en otras cosas, sino que nos direccionamos a Él y seguimos adelante. Que el Señor les continúe bendiciendo, hermanos. Es mi deseo que en esta palabra reflexionemos todos. Porque el que predica, créame que primero se predicó a él. Tiene que ser así. No, yo no digo que es una regla, pero muchas veces así sucede. Y lo digo por mí, porque yo medito mucho antes de compartir una palabra. Te digo, la palabra me tiene que hablar a mí, porque con qué autoridad yo le voy a decir a otros si no la estoy poniendo en práctica en mi vida, si no la estoy agarrando, tomando para mí también. Porque Dios no es solo para ustedes o no es solo para mí, es para todos. Y Dios quiere que todos estemos en obediencia con Él. Que haya un corazón que le adore de verdad, como dice la palabra.
Por eso aquella conversación que él tuvo con la samaritana y le dio esa respuesta a la samaritana de que Dios buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, es decir, con todo su corazón, con toda su alma. El primer mandamiento es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, o sea, con toda tu fuerza, es todo, porque Dios es primero. Que el Señor les continúe bendiciendo, ha sido un privilegio para mí, hermanos, y dejo al hermano Martín en este lugar.